Bueno, empecemos. ¿Vieron la clase que yo le mandé de la parte del rectificador trifásico, no es cierto? Sí, Bueno, eso vamos a repasar, que ustedes me hagan consulta de que si tienen alguna duda respecto de esa clase. Y ahora vamos a eh, presentar el práctico 4. Ya les comparto. Bueno, se está viendo ahí, ¿no es cierto? sí, sí se ve. Bueno, acá, ya como ustedes habrán visto, el rectificador trifásico de media onda es similar a lo que ya hemos estado viendo con la parte del caso para diodos. Nada más que, bueno, acá, fíjense en que el alfa, a partir de dónde se lo toma. Se lo toma a partir del cruce este de las tensiones, que es pi sobre 6. Se nota, ¿no es cierto? Desde ahí la referencia, porque a partir de ahí se puede polarizar en directo el tiristor. ¿Se entiende eso, no es cierto? Entonces tenemos casos distintos para carga resistiva y con un alfa mayor o igual que pi sobre 6, y se calcula la tensión media y la tensión eficaz. A ver. Después tenemos el caso que es del mismo rectificador trifásico, pero con carga altamente inductiva. En ese caso, ya la forma de onda, fíjense que hace ya excursiones negativas, porque por la inductancia justamente, que es predominante. Acá se supone que la corriente de carga es constante, esta es la corriente en la entrada y esta es la tensión de salida. Entonces, el procedimiento para calcular la tensión media y tensión eficaz son distintos, las ecuaciones. Fíjense que ahora las excursiones que hace pueden ser tanto positivas como negativas de la tensión media. Acá depende del ángulo alfa. Este es el caso para alfa igual a 30 grados, 90 y 135 grados. Fíjense cómo en este caso el valor medio es negativo. Las áreas son más predominantes de la parte negativa. ¿Se entiende esto, no es cierto? Sí, ingeniero. Ingeniero, el segundo alfa ese que dice 90 en la diapositiva siguiente, Sí. ¿qué tiene que ver con el alfa de arriba? ¿Son distintos tipos de alfa o...? No, no, el mismo. Nada más que uno está disparando el transistor. Son de los distintos tipos de las tensiones, de los distintos tipos de... Claro, Porque el claro, porque este alfa es el ángulo de disparo, que yo hago el disparo con los claro, con los tiristores. tiristores. Sí, 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 son los distintos tipos de disparo. Perfecto. Entonces yo disparo este con 30 grados respecto de cuál, de la tensión esta, Sí. y los otros están desfasados, los disparos 120 grados. Sí, sí. ¿Mm? Perfecto. Bien. Ahora, esta es la simulación, en este caso.
que es con un alfa de 60 grados. Esta es la corriente en la carga, que está acá, que es continua, la corriente de la carga, fíjense. Y los procedimientos para calcular la corriente continua son los mismos que ya hemos visto. Plantear las condiciones de borde y trabajar con la corriente en régimen permanente. Lo mismo que se hizo en el caso de lo que son los diodos. Por supuesto, teniendo en cuenta el ángulo alfa. En este caso cambian las condiciones de borde. Este es para otro ángulo de 90 grados. Siempre tengas en cuenta que se toma respecto de la referencia esta de pi sobre 6. 30, 60, 90. Siempre se toman acá. Cuando es trifásico, es esta la referencia. Pi sobre 6. En este caso estamos viendo que con 90 grados ya estamos al borde de la discontinuidad. Fíjense acá. Este es para el mismo caso, pero con el PSIM. Yo a partir de ahora les aconsejo que empecemos a trabajar con el PSIM. ¿Ya lo tienen instalado el PSIM? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, ustedes deben tener en cuenta de que en este caso la diferencia que hay, acá tenemos dos bloques. Este es el bloque trifásico. Cuando está horizontal es media onda. Cuando está vertical este tiristor es onda completa. O sea, son 3 tiristores y en el otro bloquecito cuando es vertical son 6 tiristores. Entonces fíjense en ustedes acá de que acá estamos tomando la tensión. Fíjese la tensión, este que está acá, este elemento es un elemento que toma la tensión, en este caso, de la tensión B1 y B3, que vendría a ser como este B1 es BR, BS y BT, estamos tomando B de RT para dar la referencia, porque acá tenemos que este bloquecito, que es el que se encarga del disparo, necesita tener el cruce por cero. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cuando vimos la parte de monofásico que había un detector de cruce por cero? Bueno, el detector de cruce por cero justamente es este comparador que está acá. Acá muestrea la tensión que yo voy a utilizar de referencia con respecto a masa, o sea que muestra cuando cruza por cero. Y esa es la referencia que uno utiliza para hacer el disparo para los tiristores. Esto que está acá es una tensión de continua que me fija el valor, el alfa. Y esto simplemente es una habilitación, es un pulsito que ponen uno esto. Lo habilito o lo deshabilito. Esto, la diferencia que hay es que en la práctica trabajamos de esta manera. Nosotros en la práctica tenemos que mostrar la tensión con la cual vamos a usar como referencia para partir de ahí implementar el ángulo alfa, y ese muestreo de esa tensión va a un circuitito electrónico, que esto es lo que el bloquecito, esto vendría a ser un circuitito electrónico que por un lado vienen los cruces por cero de la tensión de referencia que yo necesito, y después genera el desfasaje correspondiente para que se pueda hacer los disparos en las compuertas. El bloquecito que tiene la diferencia que hay es que acá dispara el primer tiristor y después a los otros lo desfasa automáticamente. En cambio, en el caso que usamos el microcap, tenemos que ir a cada uno de los tiristores de arriba, irlo por separado haciendo el desfasaje y el disparo. La ventaja que hay acá es que acá yo modifico el alfa simplemente variando la tensión de continua, mientras que en el caso del microcap tengo que ir a cada uno de los tiristores a cambiar el disparo correspondiente.
Por lo tanto, se imagina que en el caso que es de onda completa, que son 6 tiristores, a 6 tiristores le tengo que cambiar. O sea, es más artesanal el tema del microcap. Por eso muchas veces yo a partir de ahora recomiendo trabajar con el PSIM porque es más fácil cambiar los ángulos de disparo. Bueno, acá está la forma de onda. Para este caso, en este caso tenemos corriente discontinua. Acá se ven las tensiones de fase en rojo, azul y verde, y después en negrito las tensiones de salida. Y acá abajo la corriente, que es discontinua. Y después, esto para un caso alfa 45 grados, L de 50 milihenrios y BCC de 50 voltios. Bien, cambiando lógicamente el disparo y por ahí un poco el BCC, se puede hacer que esto sea continuo. ¿Mm? Bien. Acá vamos a trabajar con el rectificador de onda completa semicontrolado, con carga RL y alfa menor o igual que 60 grados. En este caso, estas son las formas de onda de este rectificador. Acá vemos, este es para el caso de alfa igual a 30 grados. Acá en este caso, las formas de onda, hay un tramo que responde a la tensión B sub AB, que vendría a ser B sub RS, perdón, y la B sub AC, que es RT. Hay dos tramitos de la tensión, en este caso para alfa igual a 30 grados. Esto son las formas de los disparos de los tiristores en la compuerta, los pulsos de disparo. Entonces, para hacer el cálculo de la tensión media, hay que integrar en estos dos tramitos, entre este y entre este y este, las distintas tensiones de línea a línea, que eso es lo que se hace acá. Entonces, de ahí, finalmente se ve cuánto vale la tensión media. Y lo mismo se hace con la tensión eficaz. Ahora, ¿cómo planteamos las ecuaciones? Las ecuaciones las planteamos ya de dos maneras. Acá tenemos una IL1 que le llamamos, que va a responder a la tensión de línea a línea B sub AB, que es RS, por eso el desfasaje. Y después, entre este punto y este punto va a haber una corriente de línea. Y acá vamos a tener que esto va a ser válido entre pi sobre 6 más alfa y pi sobre 2. Y estas son las condiciones de borde. Cuando omega t igual a pi sobre 6 más alfa, vale IL0. Cuando omega t igual a pi sobre 2, vale IL1. Y después tenemos la otra corriente, ya correspondiente a la tensión RT, y válida entre pi sobre 2 y 5 pi sobre 6 más alfa, que sería este tramo. Y las condiciones de borde, lógicamente, son las mismas. Empieza con IL1 y termina con IL0. Ustedes, de acuerdo a esto, se darán cuenta que esto es muy similar a lo que planteábamos cuando teníamos las ecuaciones del diodo de marcha libre. ¿Se acuerdan? Ingeniero, una pregunta. Sí. Ahí cuando usted plantea IL1 en omega t igual a pi sobre 2, Sí. el IL1 ese que determina es el valor de la corriente en el régimen permanente. Claro. Porque como la única diferencia era el subíndice, IL1 e IL1. Sí. Cuando lo he visto, no sé si era la corriente del régimen permanente. Claro. Ya la vamos a ver en evidencia en la simulación.
En este caso esto es con el con el microcap. Acá se ve la forma de onda. Este para alfa igual a 30 grados. Fíjense que acá empieza este tramito entre 60 y 90, que vendría a ser el IL1, donde este que está acá abajo es el valor de régimen permanente IL0 que le llaman, y acá IL1. A partir de aquí empieza la otra corriente, que es IL2, que empieza con IL1 y termina en IL0. ¿Se entiende? Esto ya es régimen permanente. Sí, es como usted dijo con el diodo de marcha libre, que tenemos el Exactamente. circuito RL y después tenemos la descarga del diodo, puede ser, pero la Sí, descarga por el diodo. exactamente. Nada más que en este cargo es otra corriente de tiristor, porque responde a otra tensión, porque acá va, fíjense, acá están evidenciadas el trámite este con RS y después con el otro que es RT. ¿Mm? Entonces, las mismas ecuaciones son, por supuesto, las condiciones de borde distintas, pero el planteo de las mismas ecuaciones correspondiente a lo que se ha dado con lo que es el diodo de marcha libre. En este caso, responde a esta tensión, que esta tensión es versus RS, y esta tensión que está acá es RT. Ahora, yo le hago una pregunta. Hemos estado viendo nosotros de que en el caso de microcap, perdón, del PSIM, que hemos estado viendo acá, está tomando de referencia la tensión RT. ¿Por qué toma la tensión de referencia RT y no toma otra tensión, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? ¿No era por el cruce con cero que tiene la tensión RT? Ajá, Era con el exactamente. ángulo de 30 grados. O sea, Claro, el cruce con cero 130. yo necesito justamente, acá va a quedar en evidencia, yo necesito acá en pi sobre 6 o 30 grados, siempre tomo la referencia del alfa, o sea que yo lo que me interesa es el cruce por cero acá y no acá. Por lo tanto, la tensión de línea esta que es BRT, fíjense en ustedes que cruza por cero en pi sobre 6. Entonces, esa es la tensión de línea con la cual yo detecto el cruce por cero para poder hacer los disparos de tiristor. En la práctica hacemos eso. En la práctica detectamos cuál es la tensión que le vamos a dar nosotros la referencia, porque nosotros tenemos que dar esa referencia al circuito electrónico que nosotros tenemos, toda la parte de comparación para detectar el cruce por cero, cuadrar la onda, hacer el diferenciador. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en la clase pasada? Bueno, todo eso es lo mismo, pero la tensión de referencia cambia. Acá en vez de ser una tensión que para el caso utilizábamos, por ejemplo, para el monofásico, utilizamos la tensión en omega t igual a 0, acá en trifásico va a ser pi sobre 6. Entonces acá nos conviene que sea la tensión BRT. Esa es la tensión con la cual nosotros tenemos que usar de referencia para hacer el disparo de los tristores. ¿Mm? Y después usaremos la otra tensión de línea que esté separada. Eso para las tensiones de los teristores, por ejemplo, del 1. Pero para el 3, yo necesito la otra que esté a 120 grados de esta. 30, 60, 90, 120. BSR. Y para el otro tiristor, la otra que está a 120 grados de SR. 30, 60, 90, 120. BTS. ¿Mm? Entonces ahí voy a tener los disparos correspondientes. ¿Se entiende, no es cierto?
Ya lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos el tema de la práctica, pero ya les voy dando yo la idea de cómo estamos utilizando las tensiones de línea a línea para poder, necesitamos darle al circuito electrónico la tensión con la cual va a ser la referencia para hacer los disparos. Eso es importantísimo. ¿Mm? Bien. Acá tenemos ya el rectificador semicontrolado con un alfa mayor que 60, pero con carga, bueno, tenemos acá la carga altamente inductiva. En el otro estábamos con 30, acá estamos con menor o igual que 60, acá estamos con mayor que 60. Ya tenemos diferentes las formas de onda, por lo tanto acá va a ser más simple el cálculo. Acá fíjense en que ya aparece el diodo de marcha libre. El diodo de marcha libre, cuando la tensión está, en vez de hacer la excursión acá negativa, porque ya termina acá y tendría que ser continuar, queda en 0 y ahí aparece el diodo de marcha libre para compensar eso. Entonces, en este caso, planteando las ecuaciones para calcular la tensión media, vamos a llegar a esta expresión. Y la tensión eficaz, llegamos a la expresión esta. ¿Mm? Ingeniero, una pregunta. ¿En todos los Sí. rectificadores semicontrolados utilizamos el diodo de marcha libre? Ahí está viendo los ejemplos de la clase y todos los semicontrolados tienen el diodo de marcha libre. Claro, porque además la ventaja que hay es porque eso es lo que vamos a ver en el práctico, cuando vamos a hacer el estudio de esto. En uno de los puntos del práctico 4 yo le hago que lo hagan en la simulación con el diodo de marcha libre y sin el diodo de marcha libre, para que se esté en evidencia cuál es la ventaja que hay. Pero acuérdense que siempre es para que se aproveche la tensión continua, en este caso. En el otro caso, cuando nosotros utilizábamos los totalmente controlados, necesitábamos, no nos hacía falta porque a veces nosotros necesitábamos tener tensiones medias negativas, que son para casos específicos que nosotros podemos utilizar, en el caso que lo utilicemos como inversor. Entonces ahí sí nos convenía eso, pero generalmente en estos casos, fíjense en ustedes, habría que tener en cuenta esto del diodo de marcha libre semicontrolado. Habría que estudiar qué pasa si al controlado le ponemos el diodo de marcha libre. ¿Qué sucede? Eso, la idea es que esta pregunta la volvemos a acordar de nuevo para que cuando tengamos las discusiones del práctico 4, porque yo creo que el práctico 4 sobre todo está en gran parte orientado a que ustedes trabajen mucho con los simuladores, para que todas estas consultas queden en evidencia. Entonces, de esa manera vamos a poder hacer una mejor discusión una vez que ustedes hayan elaborado las simulaciones y tengan las dudas correspondientes. ¿Se entiende? Sí, 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 ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Con qué controlaba el disparo en el PC-SIM? ¿Era con la fuentecita o era con ese alfa? En el PSIM. A Sí. ver. Acá me decís vos. Sí, ingeniero. Yo acá con esto lo que hace es un muestreo de la tensión de referencia. Acá con este comparador lo que hago es detectar el cruce por cero de la tensión esta, cuando cruza por cero RT. Y ese es lo que necesita este bloquecito. El bloquecito necesita tener cuál es la tensión de referencia que yo voy a utilizar para el disparo, o sea, los crucecitos por cero, eso.
¿qué pasa acá? Cuando yo detecto esto, esto es lo que me hace cuadrar la onda. Entonces me detecta cuando cruza por cero y eso es lo que yo necesito, este bloquecito. ¿Mm? Sí. Este bloquecito, cuando ustedes accedan a ese, tiene una frecuencia de trabajo que tiene que estar correspondiente con la frecuencia esta de trabajo y tiene un ítem que es el ancho del pulso, donde ustedes pueden determinar cuál es el ancho del pulso. Muchas veces cuando la carga es altamente inductiva, necesitan tener un ancho de todo el pulso. Por ejemplo, en este caso que circulan los tiristores, cada uno va a circular a 120 grados. Tiene que estar presente el pulso ese. ¿Mm? No sé si eso aclara la duda que me decía. Sí, lo que no me quedaba claro, porque yo lo tenía justo abierto al PC Sin, como hace rato que no lo usaba, Ah, no recordaba bien si lo controlaba con el bloquecito ese de alfa o con las fuentes al ángulo claro, de disparo. claro. Esto simplemente una vez que vos has mostrado cuál es la tensión de referencia, Ujú. y acá tenés el cruce por cero, ya eso no se moviliza. Lo que, con esta tensión continua, lo que vos da el valor del alfa. Este 60 significa que 60 grados. Ok, está bien, ingeniero, gracias. Con esto ya lo cambio fácilmente para ver las distintas formas de onda. Bien. Continuamos entonces. Ya hemos sacado las expresiones correspondientes. Y en este caso, calculamos la corriente. En un caso va a ser lo mismo acá que el diodo de marcha libre, porque acá vamos a tener esta que está, la IL1 que le llama acá, es la corriente de acá del diodo de marcha libre. Y esta que está acá, la corriente del tiristor. Entonces esto es exactamente igual que el de marcha libre, un exponencial, que es del diodo de marcha libre, y la del tiristor, con las distintas condiciones de borde. En el caso del otro era I02pi, I0pi, es lo mismo, acá hay L0 y L1. Entonces esa es la manera de plantearlo, exactamente igual que el diodo de marcha libre, pero con las condiciones de borde, estas que están especificadas acá. Esta y esta, haciéndola cumplir. Y para el otro se cumplen las otras. Planteando esas condiciones de borde se desarrollan las ecuaciones de la misma forma. ¿Mm? Esta es la correspondiente a la tensión de salida y acá está la corriente de la carga y fíjense que está compuesta por la corriente del tiristor, en este caso que es la rojita, y esta verdecita es la corriente por el diodo de marcha libre. Tal cual como el caso de que teníamos en monofásico. ¿Mm? Por eso se dan un poco en cuenta de que yo le hago trabajar en el caso de monofásico con la parte de diodo de marcha libre, las ecuaciones, porque si lo introduzco acá, en este caso, ya está más complicada la forma de onda, me parece mucho más claro hacerlo desde que hemos empezado con monofásico, acá se aplica lo mismo, nada más que cambian las condiciones de borde. ¿Se entiende, no es cierto? Por eso yo les decía que tienen que hacerla a las ecuaciones, porque así les va a resultar fácil. Bien. Acá lo tenemos al semicontrolado con el PSIM. Bueno, yo acá he usado el bloque media onda tiristorizado y después acá los 3 diodos. Acá lo mismo que antes. Y voy a tener acá las tensiones de salida. Esto es un transitorio.
Y fíjense cómo la corriente va teniendo un régimen permanente. En este caso, yo tengo que, para el PSIM, buscar que tenga un tiempo de simulación más largo para que esto ya se me estabilice. Para recién ahí tomar cuál es el valor del régimen permanente y cuál es el valor medio y eficaz correspondiente. Lo mismo pasa acá. Acá lo he hecho para muestra de que un tiempo corto, pero tengo que hacerlo más largo para que llegue el momento en que no tiene la función que tiene microcap de que uno tilda para que tome en régimen permanente. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en este caso. Acá estoy teniendo la corriente por los tiristores. Bueno, acá hay que esperar que llegue el régimen permanente. Y bueno, acá tengo las corrientes por los diodos correspondientes. Fíjese que aquí no le puse el diodo de marcha libre. Y lo mismo está haciendo la función esa, fíjese, ¿no? Entonces, algunos de los diodos de abajo está ejerciendo, como hablábamos la otra vez, de la parte de marcha libre. Por eso es que ustedes no van a ver afectado la forma de onda, en este caso, cuando lo estudien a ustedes a este circuito, que yo les digo que lo pongan el diodo de marcha libre o lo usen sin diodo de marcha libre. Las formas de onda que ustedes van a ver, las van a ver igual. Y entonces, justamente la pregunta que les hago, ¿en qué se beneficia esto poniendo el diodo de marcha libre? Porque ustedes verán que al no ponerlo, algunos diodos de abajo cumplen esa función, como en este caso. Acá estamos en azul, el diodo de 3 en este caso. ¿Mm? ¿Se entiende, no? Sí, era lo que hablábamos en la clase pasada, con los Eso, circuitos monofásicos. exactamente, Ahí se veía mejor cuál era el diodo que hacía el trabajo marcha libre. claro. Bueno, entonces acá, después, todo esto lo que yo les planteo en el práctico 4 para que ustedes lo estudien desde el punto de vista de la simulación. O sea, la mayor parte del práctico es el que ustedes estudien las formas de onda y vayan practicando con diferentes ángulos de disparo. ¿Mm? Bueno, ahora veamos el que es totalmente controlado con carga resistiva. Acá tenemos evidenciado el primario y el secundario en estrella. Y tenemos acá los 6 tiristores. Este es el totalmente controlado. Entonces, para alfa igual a 30 grados y carga resistiva, tenemos esta forma de onda, que es lo que está en azulcito acá. Tenemos los disparos de los distintos tiristores. Y después vamos a ver para distintos ángulos de disparo. Este para alfa igual a 0, que vendría a ser el caso como si tuviéramos diodos. Alfa igual a 30, alfa igual a 60. Este es el límite que tenemos entre corriente continua y corriente discontinua cuando la carga es resistiva. A partir de ángulos mayores que 60 grados ya tenemos una corriente discontinua. Para alfa mayor que 60 grados, ya nos aparece acá las formas de onda y vemos que acá hay discontinuidad en la corriente porque acá tenemos 0. Entonces, si nosotros aplicamos y calculamos la tensión media, nos va a estar dando estos valores y la tensión eficaz, los valores que están ahí. Esto es alfa 90 grados. Para el caso de que tengamos carga altamente inductiva,
tenemos estas formas de onda. Esta es la tensión de salida B0. En este caso, tenemos acá B a B y podemos ver acá el planteo de la tensión media que nos queda en función del alfa, por lo tanto va a depender de los alfa. Cuando alfa sea mayor que 90 grados, esto va a ser negativo, como hemos visto con el otro, y la tensión eficaz es esa la expresión. Bueno, acá hay un poquito en evidencia las tensiones de línea. Acá tenemos B sub a B, que vendría a ser RS, RT, y una vez más puesto en evidencia que la denominación de los tiristores, que es lo mismo que los diodos que hemos visto en el otro rectificador con, de onda completa, que la secuencia se pone 1, 3, 5 y abajo se pone 2, 4, 6, 2, diferencia de 3 entre cada uno, para que uno tenga la conducción de los tiristores de manera consecutiva. 1, 6, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Es simplemente una forma mnemotécnica. En el caso que nosotros tengamos una carga resistiva y un alfa menor que 60 grados, vamos a tener corriente continua en la carga y se va a aplicar la misma ecuación que se utiliza para el cálculo de la tensión media con carga altamente inductiva. O sea que, si en el caso que nosotros tenemos carga resistiva y alfa menor que 60 grados, vamos a utilizar estos. Porque lo que hemos sacado anteriormente, esta es válido para alfa mayor que 60. ¿Mm? Si es resistivo. Bien. Ahora la tensión y corriente de salida. Acá nosotros vamos a tener esta la tensión de salida y acá tenemos la corriente en el régimen permanente. Y acá vamos a tener, cuando la corriente es continua, un IM que le llama acá, que es el mismo que utilizamos nosotros de I1, la corriente del régimen permanente, en el caso de monofásico. Tenemos el arco seno, el alfa mínimo, que va a ser el arco seno de la relación de la tensión de continuo con respecto a la tensión de pico. Entonces el alfa va a ir entre un alfa mínimo y un alfa máximo. El alfa mínimo va a ser el arco seno, que nosotros ya hemos estado viendo para el caso del monofásico, y el alfa máximo va a ser pi menos alfa mínimo. Tenemos un rango en el cual nosotros podemos hacer el disparo. El omega t, en este caso, lo vamos a poner desde alfa pi sobre 3 más alfa a 2 pi sobre 3 más alfa. Siempre acuérdense en que conducen, en cada tiristor conduce 120 grados. 60 grados con un par de tiristores y 60 grados el mismo con otro tiristor. Pero en total conduce cada tiristor 120 grados. Estos son 60 y 60. Entonces, acá plantea que para el caso que sea pi sobre 3 más alfa va a ser el I mínimo, en este caso acá, y calcula la tensión media, que nos da la expresión esta, que ya la conocíamos nosotros. Fíjense en que acá no le está poniendo la tensión de fase, sino acá está poniendo la tensión eficaz de línea. ¿Mm? Por la expresión que está acá. Nosotros en otro caso habíamos hecho con la tensión de fase. Esto hay que tener en cuenta cuando uno calcula con esta expresión. Y se plantean las condiciones de borde, lo mismo que nosotros hacíamos.
con el otro, con la constante K, y particularizado para alfa igual a pi sobre 3 más alfa. Y después particularizábamos cuando es 2pi sobre 3 más alfa, y de ahí desarrollamos y nos quedaba la ecuación ya acá, esta, en función del I mínimo. Ya después lo particularizamos. Acá con esto despejamos el I mínimo, bueno, para sacar la constante K, y de ahí ya obtenemos esto, y después particularizamos para calcular el I mínimo cuánto vale. Acá está el valor de extensión eficaz, la corriente media, y después, continuando con estas expresiones, vamos a calcular, particularizando de nuevo con alfa igual a 2pi sobre 3 más alfa, y llegamos a la expresión de el I mínimo, para calcular el I mínimo. Esto es lo mismo que hicimos nosotros, la misma para el caso de la corriente en régimen permanente cuando hemos visto el monofásico. Y después, introduciendo este I mínimo en la ecuación, ya obtenemos finalmente esta es la expresión de la corriente, que nosotros esta es la que integramos para tener la corriente media, la corriente eficaz, etc. Bien, esta es la corriente por los tiristores. Estamos viendo. Y tenemos que la corriente del tiristor es 3 veces menos que la corriente media. La corriente eficaz del tiristor es raíz de 3 veces que la corriente, en este caso, media, porque en este caso es altamente inductivo. Al ser altamente inductivo, acuérdense que la salida, la corriente media y eficaz se hacen iguales. Hay poca diferencia, o sea que prácticamente se la puede considerar iguales. Para este caso, la IRMS de fase es igual a raíz de 2/3 por la corriente media de salida. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. ¿Esas expresiones valen tanto si la corriente de salida es continua como discontinua? No, estas expresiones valen en el caso que sean altamente inductivos, porque en el caso que sea altamente inductivo, yo voy a tener que la corriente media de salida es igual a la corriente eficaz de salida. Cuando yo tengo caso que no sea altamente inductivo, entonces ahí ya voy a tener diferencia entre la corriente media de salida y la corriente eficaz de salida. Acuérdense que el efecto que tenía al ser altamente inductivo es que hace continua la corriente a la salida, porque es como que le va sacando el ripple que tiene. Entonces, si en el caso límite, cuando no tiene ripple, la corriente eficaz se hace igual a la corriente media. Hay poca diferencia. Se la puede considerar igual. ¿Mm? Por eso en el práctico yo le planteo dos casos que tienen que analizar. En un caso que la carga sea altamente inductiva y en el otro caso que la carga sea poco inductiva, o sea, casi resistiva. Para ver esas dos expresiones. De ahí van a poder ver. ¿Mm? Bien. Esta es la corriente de la fase R, que acá tendría que ser, ustedes saben, cuando es altamente inductiva, ya esto en vez de ser así, ya es una onda cuadrada. Y este es el espectro armónico, donde acá tenemos el valor que es la fundamental, ya sea 50 Hz o 60, depende cómo sea. Y acá tenemos el quinto armónico, el séptimo armónico. Fíjense que el tercero ya no está porque es trifásico. Y tenemos el onceavo, treceavo. Los múltiplos de 3 no están.
Este es para el PSIM. Entonces acá con un ángulo de 45 grados, acá tenemos las expresiones de corriente discontinua, para este caso, y en este caso para corriente, el mismo ángulo, fíjese, pero cambiado la inductancia más grande. Entonces acá esto va a tender a un régimen permanente que lo tengo que hacer la simulación mayor tiempo para poder lograr que se estabilice la corriente. Acá estamos, modo inversor, yo lo he hecho para 120 grados, puesto menos 80 voltios y me da la expresión esta de la tensión media y la corriente también va a tener que estabilizarse en algún momento. Bien, acá tenemos un ejemplo del Rashid, donde ahí dice que el convertidor trifásico de onda completa se opera de una fuente trifásica de 208 voltios eficaces, 60 Hz conectada en estrella, la resistencia de carga de 10 ohms y se requiere obtener un voltaje máximo posible. Calcular el ángulo de disparo para obtener eso y la corriente media y eficaz de salida y las del correspondiente del tiristor. La eficiencia de rectificación, el factor de utilización del transformador y el factor de potencia. Entonces acá, bueno, calcula, esto lo van a ver ahí del Rashid. Acá tenemos el coseno de alfa tiene que ser 0,5, por lo tanto el ángulo va a ser de 60 grados para obtener la tensión que necesitamos. La corriente saca la de salida, en este caso es resistivo. Calcula la eficaz, la divide en la resistencia, le da la, fíjense en acá, lo que yo le decía. Esto es resistivo. La corriente media de salida es 14 amperes y la corriente eficaz 16 casi. ¿Ven? En el caso que fuera altamente inductivo, estas dos tienden a hacerse iguales. Porque disminuye el ripple. La corriente media del tiristor saca y cuánto calcula la corriente eficaz del tiristor. Y ahí calcula la eficiencia. Y después calcula la corriente eficaz en la línea de entrada. Y saca los otros valores que corresponden. Potencia y factor de potencia. En este ejemplo, la corriente de carga es continua, por lo tanto, al decir que es continua, es altamente inductiva. Por eso dice tiene un contenido despreciable de rizo. Expresar la corriente de entrada como una serie Fourier y determinar el THD de la corriente de entrada, el factor de distorsión y el factor de potencia de la entrada. Si el ángulo de retardo es alfa igual a pi sobre 3, calcular la tensión armónica y todos los otros parámetros. Eso. Ahí tiene la expresión de Fourier. En este caso ustedes ven que es una corriente que es, al ser altamente inductivo, la corriente tiende a ser en la entrada cuadrada. Entonces acá integran y sacan las expresiones para A sub n. Lo único que cambia son cuadradas, nada más que cambian los límites, lógicamente, en la que se integra. Y los Bn. Después ya tiene la forma de la corriente esta, por lo tanto, tenemos lo conocido del ángulo que vamos a tener acá entre los coeficientes. Y después, acá vamos a tener la eficaz, va a ser la suma de los cuadrados. La raíz de la suma de los cuadrados dividido en raíz de 2.
y la IS1 eficaz va a ser particularizada para n igual a 1. Lo mismo que hemos sacado en el ejemplo anterior. Entonces acá tenemos cuánto vale la corriente, en este caso eficaz, que ya hemos visto esta expresión, esta IA es la corriente continua a la salida. Calcula cuánto vale el factor de desplazamiento. Y acá estamos hablando del THD. Estamos hablando del 31%. Y el factor de potencia. Y finalmente, en este ejemplo, ya tenemos un ejemplo que tenemos una carga de 1,5 milihercios, R igual a 2,5 ohmios y E igual a 10 voltios. El voltaje de entrada de línea a línea es de 208 voltios eficaces, 60 Hz. El ángulo de retraso es pi sobre 3. Determine la corriente de carga en régimen permanente, es la IL1. Acá van a tener que aplicar las ecuaciones esas para hacer esto. La corriente media del tiristor, la corriente eficaz del tiristor, la corriente eficaz de salida y la corriente media de salida. Entonces acá está la solución. Acá está la corriente régimen permanente utilizando las ecuaciones. Después se utiliza la integración numérica y se saca la corriente media y después la corriente eficaz. Y después ya se calcula fácilmente la media eficaz en la salida. Esto lo tienen que hacer, lo pueden hacer con el máxima, aplicando las ecuaciones que ya hemos visto calculadas ahí. Ya tienen todas las expresiones para poder calcular y poder verificar este ejemplo. Eso les recomiendo que lo hagan. Acá está con el simulador, en este caso el PSIM. Y acá tenemos las expresiones de la corriente, la tensión, y estas son las corrientes por los tiristores. Bueno, acá he mostrado yo cuánto vale la tensión, valor de las tensiones, medida en este, ustedes tienen algo más nuevo, así que ya van a poder ver acá. Acá se ve si quiere lo medio, si quiere el eficaz, en fin. Esta es la corriente de salida y acá van a poder obtener cuánto vale el I mínima que está acá. Estamos hablando más o menos 20. ¿Ve? Se verifica. 20,5 dice acá. Acá podemos verificar que estamos hablando de eso. Está en 20, ven, más o menos. Acá está 20,17. Los valores de corriente media, corriente eficaz. Esto es comprobado con el simulador, ¿no? Estos armónicos de la corriente en la carga. De la continua, y este es el primer armónico en 360. Estamos en 60 Hz acá. La corriente de entrada y los armónicos de la corriente de entrada. Acá tenemos fundamentales 60 Hz y acá quinto y séptimo armónico. Bien, acá hay una comparación entre el trifásico totalmente controlado y el trifásico semicontrolado para distintos ángulos de disparo. Esto es INFEM. Acá vemos que para alfa igual a 0 es como si fuera de los diodos, en los casos iguales. Distinto alfa, 15 grados, 15 grados. Fíjense cómo va cambiando la forma de onda. Acá empieza a ver ya en 30 grados una partecita negativa. Acá
se va evidenciando que va más negativo. Fíjense, empieza a aumentar esta parte y esto jamás baja de 0. ¿Ve? Entonces empezamos a ver acá en 90 ya tenemos lo mismo y así vamos cambiando y viendo para el ángulo de disparo y cómo esto se modifica. Ahí se nota la operación de cómo acá podemos conseguir la tensión media negativa y acá no. ¿Mm? Esa es una comparación entre los dos rectificadores. Bien. Acá tengo, en este caso, el práctico que yo lo voy a subir hoy, donde ahí me dice realizar utilizando un simulador apropiado las configuraciones trifásicas de media onda y onda completa y un rectificador controlado con carga RLFM. La constante tau igual a L sobre R sea mucho menor que el periodo de las señales de excitación. Esto simplemente quiere decir de que al ser la constante tau L sobre R significa que la inductancia es pequeña. Significa que se comporta casi como si fuera resistivo. ¿Mm? Y cuando la constante tau L sobre R sea mucho mayor, esto ya es altamente inductivo. B significa que es altamente inductivo. ¿Mm? Esas son las dos condiciones, que siempre la que yo le he contado, que es analizamos los casos límites, prácticamente que sea como si fuera casi resistivo y después que sea altamente inductivo. ¿Mm? Dibujar para cada caso forma de onda la tensión de salida, corriente de entrada, tensiones de entrada, calcular la tensión media de salida eficaz, corriente media eficaz y la media eficaz de un tiristor. Y todos estos parámetros que considere relevante. Tomar tensiones de línea a línea 380 voltios eficaces, 50 Hz, FEM de 80 voltios, para ángulos de disparo distintos, 30, 45, 90, y consideremos un ángulo de 150 con FEM negativa. Calcular THD de la corriente de fase, de la fase IR, por ejemplo, así como su contenido armónico para todos los ángulos. O sea, acá estamos hablando con el simulador. ¿Mm? Calcular el valor de I0 mínimo para que se estabilice en el caso que sea continuo y para el caso de discontinuo, su ángulo de conducción gamma. ¿Mm? Acá ya podemos utilizar las expresiones para calcular este valor de I0 mínima o para el caso que sea continua o en el caso de discontinuidad el ángulo de conducción gamma porque va a haber un beta. En el apartado B, evaluar cómo afecta el ángulo de conducción de los tiristores si se prescinde del diodo DM, que es el diodo de marcha libre. Acá tenemos las configuraciones trifásicas de media onda para el caso B, el semicontrolado, que ahí yo le digo que analicen qué pasa con la conducción en el caso que se prescinde de este diodo, para que lo estudien, y este para el caso totalmente controlado. ¿Se entiende? Ingeniero, en el que dice que el ángulo de disparo sea 150 y FEM negativa, en el que es totalmente controlado, pues dice alfa 150 con FEM negativa. Uh-huh. Eso solo lo hacemos en el totalmente controlado, ¿verdad? O en todos. Provelón en todo, porque esta es la idea que ustedes, yo persigo con esto, es que ustedes metan mano y saquemos conclusiones respecto de esto. ¿Mm? Pero, por ejemplo, en el que sería semicontrolado no daría como cero la tensión, sino puede tener valores negativos. Bueno. O sea, no quedaría el negativo a la fuente nada más. Bueno, justamente yo quiero que lleguen a esa conclusión. ¿Entienden? Sí. Está pensado para que con esto
se vayan planteando ese tipo de dudas y lleguemos a la conclusión para poder tener y hacer un razonamiento si coincide con lo que nosotros pensamos o no. ¿Mm? Esa es la idea de trabajar con esto. ¿Mm? En este caso, todo esto es con simulador. Calcular THD también con simulador. Este es el único caso que podrían calcular el I0 mínimo, o sea, para algún ángulo que esté continua, por ejemplo 30 grados, o para otro ángulo que no sea continuo. Por ejemplo, fíjense, capaz que es 90 grados. Por lo menos lo plantean para que ya están las ecuaciones ahí correspondientes, pero el 80% del trabajo es que yo pretendo que trabajen con la simulación. ¿Mm? Trabajen con las simulaciones para que saquemos conclusiones respecto de cada uno de estos casos. Tanto el A como el B, como el C. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno. Bueno, eso sería la idea de que se trabaje. Y el viernes sacar las consultas y las dudas con respecto a este tema para que podamos acá es importantísimo porque acá nosotros vamos a evacuar todas las dudas y consultas que muchas veces ocurren, que muchas veces uno, teniendo la facilidad de tener un simulador, de poder ver qué tan preciso es o si hay algún inconveniente, porque uno a veces puede errar en el ángulo de disparo, por ejemplo. Fíjense que en el caso del microcap, en el microcap no tengo la posibilidad de, en este caso, por ejemplo, no tengo la posibilidad de elegir que sea la tensión RT la que me dé, o sea que tengo que a partir de BR calcular, lo tengo que hacer de esa manera, salvo que yo desfase esta BR para que pueda hacer pero generalmente se trabaja acá, fíjense acá tengo BR, y en este caso, por ejemplo, puede ocurrir que yo desfase acá este 1,66, estamos hablando de 30 grados, pero 30 grados respecto a cuál. Si está tomando respecto a cuando yo trabaje, la tensión de salida va a ser como si fuera de un diodo, porque 30 grados lo toma respecto de esta. Entonces, esto es como es que tengo un alfa igual a 0. ¿Se entiende? Si yo quisiera acá que me saque con un alfa de 30, por ejemplo, como he visto el ejemplo, acá le tengo que poner 60, porque me está tomando con respecto al omega t igual a 0. No tengo la posibilidad en este caso, salvo que yo haga, hay maneras que se pueden hacer de desplazarlo y tomarlo con respecto, pero es más difícil en microcap. Es más artesanal el tema en microcap en estos casos. Por eso yo, a mí lo que me interesa, sobre todo, es la tensión de salida, la corriente. Por eso es que no recomiendo yo el PSIM, cuando ya entramos con la parte trifásica, porque es fácil configurar en el PSIM. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ingeniero. Pero bueno, está libre que alguno lo haga, no tengo problema. Yo recomiendo eso, pero bueno, yo creo que uno no tiene que atarse a un simulador, porque continuamente están saliendo nuevos simuladores y que son más específicos para este caso. Entonces, la idea es que nosotros acá como ingenieros nos aboquemos
a la parte de sacar las conclusiones con las formas de onda respectivas. ¿Mm? Bien. Quería preguntarle con respecto al... ¿Se me ha podido avanzar algo con el práctico 1 de laboratorio? Yo ya conseguí con Molins, conseguimos ya los componentes, porque teníamos justamente los mismos componentes para electrónica 1. Sí. Nos faltaba conseguir para medir y nada más. Y Ajá. armar los circuitos. Bien. Por eso en la primera parte ustedes han visto que es con un tester solamente. La idea es que nosotros después, ustedes armen después el trifásico de diodos, pero lógicamente que lo pueden probar en forma monofásica. ¿No es cierto? Para que se constate que los diodos estén bien y que esté bien la forma de onda. Se puede, en mi caso, yo le decía de, supongamos, se entiende lo que digo, que lo arman en trifásico con diodo, pero lo prueban en forma monofásica, ¿no es cierto? ¿Cómo? No entendí. A ver, Habrían dos diodos que no lo usarían. claro, o sea, a ver, veamos. Bueno, no sé si tengo acá creo que ahí está. Supongamos que estos sean diodos en vez de tiristones. Entonces van a poner 6 diodos, ¿no es cierto? ¿Cómo van a poder probarlo? Van a poder probarlo para que ande, ponemos una carga distinta, con la tensión de monofásica, acá en este tramo, van a probar estos 4 diodos. Después, si existe entre este y este, van a probar esta configuración. Y si existe entre este y esto, comprueban la configuración así. O sea que comprobar con la tensión monofásica van a poder comprobar esto, y cuando hagan la otra, lo excitan entre este punto y van a poder comprobar esto que está acá. ¿Se entiende eso, no es cierto? Perfecto, ahora sí, ingeniero. Entonces, de esa manera, con cosa que cuando uno ya llega al laboratorio, tengo que ya llegar con todo esto listo para poder probar con el osciloscopio. ¿Se entiende, no es cierto? Esa es la idea. Cuando nosotros ahora el martes creo que tenemos que ir con el ingeniero a ver el tema de la habilitación al laboratorio para que empecemos a trabajar con turno. Por eso es que yo les digo que traten de trabajar con eso, porque no se va a poder entrar al laboratorio si no se tiene este práctico hecho. Necesitan este práctico hecho con las formas de onda, los cálculos, para poder ir a comprobar y no perder tiempo ahí. ¿Mm? Bien. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Claro, ahí está, con este neutro como si fueran dos fases, claro, exactamente. Bien. Por eso yo les aconsejo que traten de trabajar, porque cuando ya estemos habilitados con el laboratorio, el martes tenemos que ir, ya seguramente ahí nos irán a decir, ya capaz que ya lo tendremos habilitado muy pronto. Ya los que tengan el práctico 1 ya tienen que presentarnos el informe para podernos ir y darle lugar en el turno para que vayan a hacer la práctica. Yo estimo que podemos, ya eso lo vamos a ver ahora el martes, pero yo estimo que en principio podían ir 4, porque tenemos 2 mesones separados, cada uno, para que puedan ir y probar. Ya eso nos van a decir el protocolo, seguramente el martes, y bueno, en base a eso iremos a ver la cantidad y cómo vamos a hacer. Pero necesitan tener presentado este práctico 1 laboratorio, porque
uno tiene que ir y trabajar y ir a medir correspondientemente y ya teniendo todo lo que hace falta. ¿Mm? Así que bueno. Bueno, yo diría que si no hay otra consulta, nos veamos directamente el viernes y trabajen con el práctico 4 y evacuamos las consultas necesarias ese día viernes. ¿Sí? Bien, ingeniero. Nos vemos el viernes. Bueno. Nos vemos el viernes, ingeniero.